No porque uno sea gobernador va a querer dominar y mandar como a sus chiquillos al resto de los asambleístas. Y se les ha pedido que trabajen lo mismo que trabaja el presidente, que se los convoque a reuniones de bancada, por lo menos una vez a la semana, lo que no existía acá. Lo que hubiera sido ideal para decir, sí, esto estoy encarando como políticas y líneas centrales y a partir de eso comencemos a trabajar. Obviamente, como te decía, son errores que se cometen y que lo que se debe hacer es precisamente subsanar. Porque lo contrario se va a ver y se va a reproducir modos de manejo discrecional del poder público y lo que menos quiere la gente es precisamente que existan esos nuevos jefes como han existido anteriormente, que definan todo en la política regional sin ver la perspectiva futura y mucho más mayor que implica precisamente el desarrollo del departamento. A momentos se percibía que Cristian Sanabria le ponía más piedras en el camino al gobernador en la anterior gestión, Esteban Urquizu, que los propios 4 opositores que habían en la asamblea. ¿Eso era así? No, imposible. Nosotros hemos sido coherentes siempre con lo que hemos planteado y lo que hemos... con lo que creemos y lo que hemos planteado, así de claro. Hemos hecho todo lo que debería hacerse de manera correcta, pero también hemos sido críticos y duros cuando deberíamos observar determinadas cosas. Y que obviamente dentro de la lógica de los principios es imposible pues transar elementos que vayan contra el tema de la formación académica, de principios políticos, etc. Entonces ahí hemos tenido nuestras serias discrepancias, pero en el fondo lo que se debería avanzar y trabajarlo se ha hecho de manera conjunta, ¿no? Cristian, este tema de las 34 irregularidades, ¿qué son en el CEDES? ¿Observaciones, puntos rojos, qué son? No sé, tal vez sean las sombras en la oscuridad. Este es un tema muy fuerte, Wilson, o sea, es decir, está bien que se hagan obras, que se compre equipos, que se hagan las cosas que se deben de hacer, pero no porque hagas eso lo vas a hacer de manera irregular o lo hagas de manera mala, incorrecta, eso no. En el caso presente, como en muchos otros casos, hemos dicho y todos decíamos, oiga, si una obra está mala, ¿qué es lo que se debe hacer? Si esa obra está mal, obviamente traiga información, porque la autoridad máxima, póngase gobernador, al final puede ser que ni se entere lo que están haciendo sus subalternos, Wilson. Puede ser que el secretario, el director, el jefe, qué sé yo, estén básicamente haciendo otras cosas que no correspondan. Entonces ahí está el ente legislativo precisamente para observar, para analizar, para decir, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Ven, hagan inmediatamente eso también ustedes, revisen si está correctamente o no está bien, etcétera, etcétera. Entonces, en esa perspectiva lo que se planteó y durante mucho tiempo era precisamente solicitar peticiones de informe para decir, oiga, ¿cómo está esta obra? Si estaba bien, excelente. Al final el beneficio era para todos, pero si estaba mal, oiga, y como que ha habido muchas cosas que no estaban correctamente, había que ajustar precisamente para ver qué es lo que estaba pasando, quién estaba cometiendo ese error y cómo se debía ajustar. Lo malo de todo esto es que nunca se proporcionaba información. Claro, es decir, o sea, ni a los colegas asambleístas ni a los opositores. Precisamente para, qué sé yo, decir, no molesten ustedes, las cosas andan bien. Y bueno, cuando llegó el momento en el tema de la denuncia, por ejemplo, de lo que haces tú referencia de estos 34 puntos, nosotros nos llega una denuncia del control social. El control social dice, señores, nosotros tenemos estas 34 denuncias por designaciones irregulares, por el tema de las ambulancias, pues, un sinfín de casos. Entonces, obviamente nos derivan a la comisión. ¿Don Anatoly? Anatoly Albornoz. Ya. Presenta con su vicepresidente, estas son las denuncias y con todo documentado, ¿no? Obviamente nosotros, como corresponde, teníamos que haber hecho la solicitud al Ejecutivo para ver si evidentemente correspondía o no. Durante muchísimo tiempo se obvió las denuncias o remitir la información, se obvió. No se remitió ninguna información, en principio dijo no, nosotros no les podemos dar nada y después guardaron silencio. ¿Cómo es eso? O sea, ustedes, en base a las denuncias de don Anatoly, dijeron, mándenos la información para que veamos si efectivamente es cierto o no, y no les dijeron es mentira.
no les mandaban información. Claro, o sea, nunca mandaron información. ¿Y eso era por una semana, un mes, un año, cuánto? Lo ideal sería pues que manden, que eso hubiera demorado una semana, ¿no? Estamos hablando de por menos medio año entre que carteo, ¿no? Oiga, páseme la información, etcétera. Entonces... ¿Cuál era el argumento para no mandarles información si hasta existen normas para publicitar las informaciones? Mira, el Estado plurinacional está apostado el tema de la transparencia. Y la transparencia no implica forzosamente que hayas cometido un hecho de corrupción, ni mucho menos, Wilson. La transparencia es facilitar la información y la documentación para que sobre esa base, pues, la población, las autoridades digan si evidentemente existió un hecho delictivo o no. Lo que está denunciando esta persona simplemente es algo falso, ¿no? Qué sé yo. Entonces, en esa perspectiva, lo que se hizo básicamente es hacer eso y la autoridad, en este caso el gobernador, dijo no nos corresponde informar porque supuestamente no hubiéramos cumplido el reglamento, que no se hubiera aprobado por 2/3, que no se hubiera adjuntado la... Es decir, que para pedir información tiene que aprobarse por 2/3, si no hay 2/3... supuestamente no se remitía, pero bueno, eso es otra... Pero además tenía 2/3 como para decir que se clarifique todo. No, pero indistintamente eso, el reglamento no te obligaba a tener esos 2/3, los 2/3 se necesitaba para que venga un secretario a rendir un informe oral, que es muy diferente a la petición de informe escrito. Pero bueno, o sea, nos dijeron, ustedes no aprueban los 2/3, y al final en el pleno dijeron, bueno, aprobemos por 2/3, se aprobó por 2/3, ya entonces, que no existe excusa. Ya. Entonces aquí está, se aprobó por 2/3, traiga. No ha adjuntado el acta donde se aprueba por 2/3. Tome el acta, remita, y desde ahí nunca más se informó. Es decir, la asamblea y los asambleístas del MAS no es que estaban involucrados en ponerle trabas para que se dé esta información. Aprobaron por 2/3, dieron el acta, hicieron todo lo posible para que no haya pretexto. Claro, la asamblea siempre, y eso los colegas la tenían claro, toditos los colegas, que lo importante es que aquí no se encubre nada, sino traiga la información y sobre esa base debatimos. Entonces la asamblea aprobó conforme corresponde y aprobó un montón de peticiones de informe de muchos de los colegas, pero que jamás llegaron a destino. Si Wilson Suárez era el peticionario, el pleno aprobaba, pero nunca le llegaba la información que solicitaba Wilson Suárez. O sea, eso es una realidad concreta. Y eso lo he dicho y lo he manifestado públicamente. Esperemos que en esta nueva gestión y en este nuevo periodo legislativo, básicamente, se vaya a fortalecer una institucionalidad en el tema de la Asamblea Departamental que precisamente evite este tipo de situaciones. ¿Y hasta el final no llegó la información? No, al final no llegó la información. Nada, ni un documento. Ni una hoja. ¿Y de dónde salen los 34 puntos? No, o sea, en función de las denuncias del señor... Del control social. Del control social, esos 34 puntos, entonces, si nos remiten, y la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es clara en eso, si tú eres conocedor de unos supuestos hechos de corrupción, que al final no sabemos si son hechos de corrupción o no, porque al final nunca tuvimos la documentación, solamente teníamos la denuncia del control social. ¿Y estas denuncias eran en la gestión de la señora Yilka Guerrero, sí, que es pariente del fiscal general, o en la gestión de don Martín Maturana? No, de Guerrero. De Yilka Guerrero. De Guerrero. Ya. Entonces, ahí nos llegó las denuncias. Entonces, como nosotros nos decían supuestos hechos de corrupción, si tú te lo archivabas y dices, bueno, nunca nos enviaron la documentación, lo guardaremos en el archivador, tú eras sujeto, también estabas cometiendo un delito por omisión, al decir, oiga, señor, nos han remitido, pero como no hay la información, lo archivamos, no es así. Entonces lo que se hizo, y al final el Pleno lo aprobó por unanimidad, es precisamente que se los remita antecedentes al Ministerio Público. Ya. Para que el Ministerio Público recabe la información. Tenga mejor suerte que nosotros y recabe información. Y eso se le encargó a la directiva y eso está en el documento. El Ministerio Público, que está a la cabeza de el fiscal general de la República, Ramiro Guerrero, que es pariente de la señora Yilka Guerrero, que sería en la gestión donde habrían ocurrido estos supuestos hechos irregulares. ¿Es así? Sí, ya. Es así. Entonces el Ministerio Público se remite al Ministerio Público para que tenga mejor suerte. Puede ser que el Ministerio Público le den toda la información, que a la Asamblea nunca le llegó, y ahí evidencien si evidentemente las denuncias presentadas por el control social
son fundadas o no tienen nada de fundamento. ¿Y cuáles son los supuestos hechos irregulares? Algunos, no nos va a alcanzar el tiempo. Hay varios, ¿no? Entre otros el tema de las contrataciones del personal, que hay nepotismo, entre otras cosas, y ahí se adjuntaba, por ejemplo, Wilson Suárez con tal persona, que son hermanos, que no sé qué, y no sé cuántos, sus parientes. Ejemplo, ¿no? No, eso es un ejemplo, cuidado que... Cuidado que diga que no tengo hermanos. Más bien no tengo hermanos, hijo único. Feliz de la vida para Wilson, ¿no? ¿Para qué lo voy a decir? Sí, feliz de la vida. Yo estoy seguro que sí. Pero bueno, entonces, entre otras cosas, eso. Y era una lista, sí, pero inmensa del personal que estaba presentando y los antecedentes. Y era bien detallado cada uno de esos elementos. El tema de las ambulancias, nos presentaron una, por ejemplo, creo que Chuquisaca tiene una de las ambulancias más caras de Bolivia. Debe ser súper equipada. Aparentemente, por decir, no me acuerdo bien el número, ¿no? Yeah. Nos decía que se adjudicaron por 2 millones de bolivianos, por ejemplo, no estoy seguro en el dato. Una de las empresas que presentó su documentación y todo lo que corresponde, la misma ambulancia ofertaba en 1.200.000, por decirles. 2/3 del... Es decir, 1.200.000, y al que se le adjudicó era por 2 millones de bolivianos, es decir, 800.000 más. ¿Y era la misma ambulancia? Era la misma ambulancia, con las mismas características, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que se presentó. Ahora, ¿qué solicitamos ahí nosotros? Todo el proceso de contratación, para ver evidentemente por qué se le adjudicó a esta empresa que ofertaba mucho más caro y no a la que ofertaba en un precio más económico con las mismas características, ¿no? Esas fueron las denuncias que se presentaron y ellos nos decían, esto es lo que sucedió porque se le dio a esta empresa cuando esta es la que tenía menor costo y tenía las mismas características, etcétera, etcétera. Entonces, al final no tuvimos suerte y como te digo, nosotros tampoco podemos decir sí había corrupción ahí. Sí se cometió estos hechos irregulares porque no teníamos la documentación. Lo único que tuvimos que hacer, y eso es lo que nos correspondía por mandato legal, decir, remítase a la autoridad para que la autoridad, en función de esta denuncia que nos remiten, investigue. Y ahí llegó. Ahora, lo que pueda suceder o no en el Ministerio Público ya dependerá de esta instancia, de las nuevas autoridades, de la Asamblea Legislativa Departamental que hagan el seguimiento, el control, para decir si evidentemente todo está ok, todo está saneado y no pasa absolutamente nada. Y en el tema de los ítems, ¿qué ocurre? Porque le hemos preguntado a doña Gilka Guerrero y ella dice, lo que pasa es que desde La Paz no dan nuevos ítems y algo hay que hacer. ¿Así será que como no hay nuevos ítems hay que hacer algo? No sé, ¿está correcto? No sé, mira, y esto ya es un tema de debate también, hasta político. Hay ítems, hay personal, y esto lo he vivido cuando estaba como presidente de Derechos Humanos, donde realmente ha sido un abuso de las compañeras en salud durante muchísimos años, que estaban 10, 15 años peleando por un ítem en que nunca se les dio. Sufrían permanentemente y creo que hemos llegado a esta misma situación de gente que están años y años peleando por un ítem y nada que ver. Y hay nuevas personas que se suman y de repente aparecen con ítems. Sí, eso no es irregular, sí, eso no es irregular, pero molesta que mucha gente se sacrifique, se esfuerce y esté dando toda su vida y no pueda tener un ítem para poder en algún momento jubilarse y decir ya, estoy tranquilo y no esperar los famosos IDHs. Pero bueno, entre otras cosas también se decía, oiga, usted tiene parientes aquí, allí, etcétera, etcétera. No hemos podido constatar, y te reitero, las denuncias planteadas. Había muchos elementos que estaban ahí, y era un cuadrito, un árbol muy bonito, donde decía esta persona que... ¿Tiene usted los documentos, pero? Tenemos un legajo que sacamos de una copia, obviamente para tener presente. Y sobre esa base, como te digo, esperemos que el Ministerio Público actúe de manera correcta, que es lo que espera la sociedad, ¿no? Que actúe de manera correcta. Doña Gilka Guerrero ha dicho, he mandado toda la información, pero usted me dice que no es cierto, a no ser que sea en la actual gestión, después que usted salió de asambleísta. Yo le quiero... No creo, porque estaba ya Martí Maturano como director del CEDES. Ya. Imposible. ¿Y él mandó no? ¿Tampoco? No. ¿O a él no le pidieron? No, nosotros pedimos a la autoridad máxima, que en este caso es el gobernador. El gobernador debe instruir para que él remita como corresponde.
Y en el caso presente, información del CEDES, como te digo, no se ha recibido desde lo que estábamos en la Asamblea precisamente sobre estos elementos, porque eran denuncias puntuales y concretas, y no eran, o sea, de manera abstracta, qué sé yo, eran nombre y apellido, A, B, Y Z, qué sé yo. Y ahí estaba. Esta persona es pariente de esta persona, diga sí o no. Sí, y ahí estaba. A ver, públicamente a la señora Yilka Guerrero, que ahora es directora del Hospital Santa Bárbara, ¿quiere venir al programa? Es gratis venir al programa, señora Yilka Guerrero. ¿Quiere traer sus descargos? Y le preguntaré a usted, ¿quiere usted traer también la otra documentación, si es que ella acepta venir al programa, para contrastar? No, yo no puedo contrastar con ella nada, porque al final, primero, como te digo, nunca nos ha llegado documentación. Y segundo, que la denuncia que se presentó por parte del control social es lo que ellos han denunciado y creen que es lo que se está cometiendo de irregularidades. A mí no me consta, porque no sé quién trabaja en el... Pero tiene esos documentos. Claro, y eso te lo puedo facilitar a ti. ¿O puede venir usted? Con una denuncia y tú dices A, B, C. ¿O no se anima a venir si viene doña Yilka Guerrero? No, con mucho gusto. ¿Sí? Yo te sugeriría lo siguiente, que venga una de las autoridades que está en función legislativa ahora, de la Comisión de Desarrollo Humano Social. Si viene la señora Yilka Guerrero, perfecto, yo en persona les voy a entregar la documentación. ¿Usted no se anima? No, estamos acá y le entregamos precisamente para ver si al final es... Es que usted ya ha leído las denuncias, ya conoce las denuncias. ¿Se anima? O mejor decirle a don Anatoly. Indistintamente, o sea, como te digo, no hay ningún inconveniente. Yo pensé que lo más fácil era que esté usted o don Anatoly y lo más difícil que esté doña Yilka Guerrero. Ojalá pueda estar doña Yilka Guerrero, yo lo voy a llamar, si usted puede viene, si no puede... Indistintamente, como ¿sí? te digo, ahí están las denuncias presentadas y sobre esa base tendrá que investigarse. Ya está en manos del Ministerio Público, veremos qué sucede.